del que dice Milei, pese a que no... ¿Ya está? Cristian. Está en vivo, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Todo bien, un gusto desde Buenos Aires, Argentina, Cristian. Gracias por comunicarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, acá estábamos hablando, ¿no? Primero sobre el sesgo de confirmación, la gente, por un lado la parte de la psique del fanático o del ignorante, ¿no? Porque el fanático es no deja de ser un ignorante, ¿no? Porque el que cree, precisa creer, porque si vos precisás creer y sabés, no precisás creer, ¿no es cierto? Y estamos hablando del impacto que tiene eso en la psique, ¿no? El hecho de mirar el reel, encontrar conspiraciones. Queríamos saber tu punto de vista de eso en primer lugar y luego nos ibas a comentar lo que está ocurriendo también, ¿no? Con los incendios y los mochileos en Chile, que ahí tiene otro tono legal más heavy que en Argentina, que acá es más light, ¿no? Más suave cómo se está llevando la situación, dado el presidente que tenemos. Exactamente. Bueno, respondiendo a lo que tú me planteabas con respecto a la ignorancia de estos creyentes, digamos, a ver, en general, el que defiende una idea de muerte tiene una rigidez cognitiva, ¿no? Y eso está muy asociado también al bajo nivel intelectual, porque hay poco trabajo, valga la redundancia, cognitivo, cerebral, no hay una demanda, hay un progresismo en esto de tener información. Y eso va rigidizando. Ojo que el perfil del fanático es cognitivo, tiene elementos muy parecidos al prepsicótico. Yo al menos discrepo con la mayoría de mis colegas y sí creo que el perfil del fanático puede llegar a ser alguien prepsicótico. Perdóname que te interrumpa. Presentá tus chapas porque no te introduje bien con tus títulos y honores. Bien. Bueno, yo soy psicólogo con especialización clínica y soy magíster en psicología forense. Y recientemente titulado también de grafología, así es que algo sé del tema. Bueno, querido, continuamos, no te interrumpo más. Solo ¿Qué es un prepsicótico? Disculpa, Cristian. Ahí está. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo y discrepo con la mayoría de mis colegas cuando se habla de que el perfil del fanático es cognitivo y no prepsicótico. Yo creo que sí hay una patología de base, quizás un trastorno mental o una patología mental, no lo sé específicamente, pero sí creo que tú pierdes los estribos. Lo que sí yo puedo decir que se entra en un estado de pérdida de cognición, de juicio de realidad, ¿no? Por ejemplo, los fanáticos de fútbol, fanáticos religiosos. Y es justamente esta rigidez mental, que estamos hablando de esto, del perfil del fanático, que se da en los trastornos de personalidad. Ojo, por eso yo discrepo un poquito con mi gremio en ese sentido. La rigidez mental es propio de los trastornos de personalidad. Por eso se ha dado un efecto muy interesante acá, que lo hemos analizado con Mario. Él ha hecho un relevamiento muy sociológico muy interesante, no sé si con alguna asociación de psicólogos o asociada a la salud, donde explicaba que la mayoría del voto masculino hacia Milei, hacia el presidente argentino, perdón, provino de sectores que reivindicaban, ¿no?, el feminicidio, la violencia machista, misógino, gente, ¿no?, de alguna manera que tenía un cierto tipo de pérdida del equilibrio psicológico, ¿no? Claro. Claro, acá hay interesante, tú sabes, yo viví 6 años en Argentina, entonces estuve viviendo todo este proceso de mileísmo, ¿no? Y acá ocurrió un fenómeno súper especial, que el candidato fue uno, pero el presidente fue otro. Entonces, eso para la masa entró en un estado de confusión y ahora no saben qué hacer, y hay muchas viudas de Milei, ¿no? Y muchos viudos de Milei. Pero respondiendo a lo que tú me planteas, tenemos que ver que acá hay extremos. Cuando tú ves como el mal menor a este presidente, puede ser válida tu opinión, ¿cierto? Puedes pensar que es el mal menor y puedes flexibilizar, arrepentirte, etcétera. Pero cuando tú estás planteando a un sujeto que básicamente tiene un discurso... Mira, yo no quiero caer en la odiosidad del discurso de odio en sí, pero sí hay un discurso agresivo, constante,
de querer poner el pie encima, y eso es propio de los egomaníacos. Podríamos decir que hay un narcisismo maligno. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Del lado femenino como del masculino. Hablamos del feminismo extremo, como no, y esto está relacionado con algún complejo de inferioridad, cosa que creemos evidente, por ejemplo, en Milei y en otros personajes. Es decir, la tienen históricos. chica y tienen que compensar. Bueno, parece broma, pero es muy cierto, o no por nada Freud trabajó ese tema del tamaño genital con respecto al egocentrismo. Pero sí, la rigidez tiene que ver con, y respondiendo ahí, no sé quién habló de fondo, que alguien dijo algo del complejo de inferioridad. Sí, bueno, Pedro Vicio. Pedro Vicio. Hola, Pedro. El perfil del fanático justamente tiene que ver como base, según los estudios ya de la psiquiatría y la psicología, con un complejo de vacío, baja autoestima y pobre autoconcepto. Entonces, cuando tú tienes una personalidad con esa base, buscas un líder, buscas una opinión, buscas un partido, buscas una religión para sentirte acogido, integrado, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que acá empiezas a endiosar al foco. Y ahí pasas a ser un lacayo, pasas a ser alguien que no cuestiona. Te sublimás con la proyección tuya, digamos, con el objeto de tu deseo, ¿no? Exactamente, porque si, por ejemplo, si nos vamos al eneagrama de la personalidad, el eneagrama 6, que es propio de los miedosos inconscientes, después podemos profundizar en eso, buscan líderes. Los 6 fóbicos buscan líderes. Y son personas que se adhieren mucho a partidos políticos, religiosos, sectas, y son fácilmente moldeables por esas personas. Ahora, en el caso particular de Milei, yo me voy a jugar, no me gusta dar diagnóstico, pero yo creo que ahí hay un narcisismo maligno con una base bastante psicopática, porque hay una manipulación constante de la imagen, pero hay una manipulación a base de la ignorancia de la masa. Porque un tipo que se pone en un escenario a cantar una canción de rock que no pertenece necesariamente a su ideología para manipular a la masa, ahí estamos hablando de, por lo bajo, un narcisista maligno. Y no es politiquería barata, ¿no? O sea, me refiero con esto, Cristian, al hecho de que no es que es parte del acting, no, es alguien que realmente su personalidad se cree, ¿no? Egocéntricamente, que él es un artista, necesita... ¿cómo se dice? Transitar ese rol, transmitirlo, comunicarlo, ¿no? El yo estoy, el yo soy, el véanme. Recuerda que dijo que era amigo de los Rolling Stones, y los Rolling Stones ni siquiera lo conocen. O sea, hay un... Mira, te voy a contar un caso. Hay un cantante chileno que ya falleció hace un tiempo atrás, que se llama Luis Dimas, lo pueden googlear si lo quieren. Y él se hizo famoso por la música acá en Chile, pero también por lo mitómano. Él decía que era amigo de Frank Sinatra y de Elvis Presley, y nunca fue así. Ah, mira. Son estos tipos, claro, tipos egomaníacos que necesitan siempre estar figurando. Ahora, cuando hablamos de politiquería barata, sí lo es, porque convence a la masa, que la masa es inmensamente ignorante, pero tampoco es tan al azar, porque estos tipos hacen estudios profundos sociales que desgraciadamente están... estos tipos no, perdóname, los que están detrás de estos tipos. Claro, sí, que estos son títeres. Nosotros sabemos que estos son los títeres los que salen en la tele, pero están manejados por tipos inteligentes que saben hacer estudios sociológicos, psicológicos en masa. No tengo ninguna duda que han estudiado mucho en la escuela de Palo Alto, en la psicología social. Son tipos que saben manipular a la masa y son muy cuidadosos. Y cuando nosotros vemos que los políticos, chilenos, argentinos, donde sea, cometen errores y hacen escándalo, como por ejemplo el caso de Fátima con este sujeto, no están al azar tampoco. Porque ¿qué es lo que le gusta a la masa? La farándula. El puterío, y ahí barato. los tienes divertidos. Claro, y lo que pasa con el efecto del mundial. Mientras estaban dando el mundial todos embobados, te estaban comprando la Patagonia. Lo decía Nietzsche, más allá del bien y el mal, las personas son una cárcel y un refugio, y para estas personas son la misma cosa, es decir, un elemento para compensar una carencia, un vacío. Ahora, hablando de la psicología de grupo, ¿no? De la psicología de las masas, no, por lo que vos me estás diciendo, yo interpreto, analizo, de que si realmente la sociedad como cuerpo social se identifica mayormente, no estoy hablando del que lo votó por una promesa de cambio contra el gobierno anterior, estoy hablando de ese porcentaje minúsculo específico.
realmente es un cuerpo social que está afectado, como vos decís, con un estado prepsicótico. Según yo, sí. Pero yo creo que, a ver, una cosa es votar porque tienes una preferencia, ya sea por menos mala, o qué sé yo, lo que tú quieras votar a alguien. O abstenerte del voto, también es válido. Pero esa es una masa en general ignorante, pero tenemos una masa fanática, que son los que se paran con banderas todo el día en una plaza y no trabajan y viven de eso, porque les pagan por hacer eso y están fanatizados. Y se agarran a golpes, atropellan, matan gente, insultan. Esa es la... Mira, no quiero decir que es lo minoritario, no me atrevería a decir que es tan poco, pero sí es menos en comparación a la masa ignorante. Creo que hay dos tipos de masa acá que votan a estos sujetos. La masa ignorante, que entiéndase ignorante como falta de conocimiento, que no necesariamente eres tonto, ojo, con eso, eres ignorante básicamente, que todos lo somos en cierta medida, y por otro lado está la masa fanatizada, que ahí está el peligro. ¿Qué? Y ojo, que hay países que tienen una cultura fanática, ¿eh? Ojo ahí con eso. A ver, explícanos un poco, como por ejemplo, ¿cuál? A ver, ya que ustedes están en Argentina y yo viví en Argentina, vamos a enfocarnos en Argentina, para no entrar en otros países, que también pasa lo mismo en Chile, ¿eh? No es que nosotros seamos una raza superior, no lo somos. Pero en Argentina, por ejemplo, tú ves que culturalmente todos son fanáticos de todo. Me explico. Del fútbol. El fútbol, te nubla la mente, todos defienden, se matan por el fútbol. La política, altamente un país dividido por la política. A mí me tocó vivir en Córdoba, el Fernet, el mejor Fernet del mundo, somos los mejores. Entonces hay una necesidad de fanatizarse con algo, endiosar ese algo y sentirse parte de ese algo. Porque, insisto, esto tiene que ver con una baja autoestima y un pobre autoconcepto. Entonces, culturalmente, específicamente Argentina, es un país es propenso al fanatismo, a sentirse tan vacío que necesitas adherir. Por eso que los libres pensantes somos locos, los que cuestionamos estamos enfermos, somos ignorantes, o qué sé yo. O sí, enseguida ya te salen a cuestionar, o no saben nada, o sea, criticando en base a un reel que vieron al pasar, ¿no es cierto? Y ya enseguida ya tienen un conocimiento absoluto enciclopédico de la psicología, del funcionamiento de las operaciones psicológicas, son todos submarinistas, espías, soldados, militares, médicos. Todos saben. No, y esa es otra cosa también que se ha hecho popular, que son las famosas teorías de conspiración. O sea, a ver, yo puedo entender que sí pueden pasar cosas que uno no comprende y que están en otros niveles, pero ya eso también es parte de la anestesia social. Te mantienen entretenido con eso. Y lo que es peor, embobinan, embolan, no sé cómo se dirá, pero le pudren... Se engranan. Claro, a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, para empezar, no estudian, no leen. No hacen cosas. Entonces, lo primero que ven, lo creen. Son sujetos propensos a la creencia. Y ahí está el peligro. Y hay que cambiar el sistema educativo, ¿no? También, porque eso arranca desde ahí, ¿no? O sea, el hecho de ya haberse acabado la lectura, de haberse simplificado la forma pedagógica, ¿no? De la absorción de conocimientos. Pero eso también, y mira, tú dices algo súper importante porque, mira, yo tengo mucha experiencia, yo fui profesor docente universitario y hice clases también de filosofía en los colegios secundarios acá en Chile. Y tanto en Argentina como en Chile, que es mi experiencia más reciente, yo me doy cuenta que, claro, efectivamente los niños no leen y no van a leer por voluntad propia, sino que es rol del docente y los padres. Pero ¿qué pasa con los profesores? Están más pendientes de politizar su trabajo que de hacer su trabajo. Entonces te encuentras con niños, yo decía clases, chicos que adoctrinados altamente desde la creencia, y chicos que tú les hacías leer 3 hojas y te reclamaban y hacían huelgas, ¿no? De que no hay que leer mucho. Pero eso no tiene que ver con un sistema educativo que busca la competencia entre los chicos y que de hecho genera el estrés y un montón de deficiencias que no deberían ser parte de su desarrollo. O sea, mira, hablo del sistema educativo a nivel mundial. Sí. Hay un cantante chileno que ustedes los deben conocer, el grupo Los Prisioneros de acá de Chile, Jorge González. Hace muchos años atrás, en Chile, en una entrevista muy polémica, él dijo que, al menos acá en este país, y lo pude ver en Argentina también, hay colegios para obreros y colegios para jefes. Sí. Entonces tú te tienes que poner a pensar, ¿dónde está estudiando tu hijo? ¿En un colegio que le va a enseñar a pensar y tener pensamiento crítico, a reflexionar, o va a estar en un colegio donde le van a adoctrinar con lo básico
y no le van a enseñar a ver más allá. Los que te mandan a la municipalidad y aquellos que mandan al cardenal Newman. Bueno, ahí me echó la pedrada, licenciado. Igual es una realidad. Hay un porcentaje muy elevado de presidentes en Argentina que salieron de las mismas escuelas, creo que son 3 nomás. Cardenal Newman, Belgrano Y el Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires. Exactamente, porque son colegios que te preparan desde un linaje que ya viene estudiado, esto ya viene preparado. Es verdad. Y mira, yo Nacional Buenos Aires, perdona que te interrumpa, Cristian. El Nacional Buenos Aires te obligaba a estudiar latín, griego, o sea, alguna de las lenguas muertas. Claro. Sí o sí. Exactamente. Y los chicos en Chile y en Argentina con suerte saben hablar español. Entonces te das que hay colegios para obreros y hay colegios para líderes. Es cierto, tú sabes, licenciado, que en mi colegio de la Congregación de los Hermanos Cristianos, el Cardenal Newman, los Christian Brothers nos decían que en la sociedad habían baches y que nosotros teníamos que dirigir a esa sociedad, ¿no? Y que no teníamos que ser permeables a la problemática. Entonces, obviamente, tú lo sabes porque viviste aquí, Mauricio Macri, la familia Caputo, los prácticas, hay muchos referentes de mi colegio que han estado en distintos gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, es un tema yo creo que más humano ya, el tema de desconectarse, porque estamos en una sociedad que por todos lados te invaden la desconexión. Entonces, cuando tú, por ejemplo, si nos vamos a los colegios de líderes, ya, ok, sí, necesitamos líderes de cierta forma para manejar las masas, es un agente representante de la masa, pero a veces hay que preguntarse si están creando líderes o patrones de fondo. Claro. Y cuando están creando patrones de fondo se pierde la empatía, se pierde la visualización y cae en lo que hablábamos fuera de micrófono con Iván, en lo que es la desmoralización de la política. Es verdad, porque ellos directamente forman una nueva casta, ¿no? Un nuevo grupo donde se reconocen entre sí y el resto es ajeno a ellos. De hecho, vos fíjate lo que decía Cristian, ¿no? El hecho de que cómo fomentan el contacto humano a tal punto que ustedes saben, ustedes se iban a campamentos los fines de semana, todos los días juntos, comparten, fraternizan. Desde las 7:54 hasta las 18 horas y luego a entrenar al Club Newman, es decir, no salíamos y volvíamos a las 11 de la noche simplemente a dormir, no veíamos a nuestros padres en todo el día porque trabajaban en las empresas. Entonces después llegaba uno a las empresas, lo llevaba al otro, los negocios quedaban entre todo entre nosotros. Lo que vos decís, una cofradía, ¿no? Claro. Sí, tal cual, no deja de ser, ¿no? Sí, porque, a ver, yo puedo entender que nosotros tenemos afinidad con ciertos personajes X, familiares, amigos, que o piensan igual o piensan parecido, tenemos hábitos parecidos que nos caen o que nos hacen sentido. Pero cuando están creando, insisto, en esto del patrón de fondo o los líderes con cofradía, te están adiestrando también, sin darte cuenta, en la desconexión. Y vuelvo al inicio, por eso tenemos políticos con falta de moral, porque no... Y eso es súper importante, un fenómeno psicológico. Acá Gastón Rodríguez nos dice, pregúntenle al maestro del Instituto Tavistock, a este maestro del Instituto Tavistock. Bueno, ¿quieres agregar algo? Porque no, como no lo estoy viendo, no... No, acá no, en los comentarios, ¿no? De los oyentes. Bien. De hecho, lo que estaba comentando, esto de la moralidad. Tú sabes que la creación de la ética o la formación de la ética y la moral se da en la socialización. Claro. Básicamente, o sea, entras en un país y aprendes la moral y la ética de ese país. Entonces, si tú estás segregando a estos líderes, patrones de fondo o a los obreros, ¿cuál es la moral que tienen que aprender entonces? Entonces, ahí la moral, como dice Nietzsche, tiene tintes físicos, ¿no? De belleza, ¿no? Porque si yo estoy en una cofradía de líderes, no voy a mirar lo que no son líderes, porque a mí me hace sentido este sentido. Y ¿sí? Ya eso hace que, ojo también, que ahí se sirven de personalidades mucho más frías y distantes. Entonces, si estás con una personalidad más fría y distante, que no necesariamente es malo, ojo, pero si tienes ese perfil, esa personalidad, y no integras, no introyectas la moral social, ¿qué pasa? Que empiezas a crear tu propia carga valórica. Y es lo que pasa con los movimientos políticos hoy en día.
Qué interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? Licenciado Cristian, tú sabes que el presidente más sionista del mundo, Javier Milei, no pertenece a esa cofradía de familias patricias o revolucionarias argentinas. Es un muñeco de aparador. Es decir, obviamente quienes están detrás es el sionismo internacional del dueño de la Argentina, Eduardo Elstein, los Wertheim, es decir, lo han cooptado a través de dádivas iniciales en el año 2020 y 2021, y bueno, él se casó con estos amos del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo a prestamistas internacionales, al sistema bancario, a lo que es Wall Street, a la banca de valores, a todos los poderosos del mundo, ¿no? Pero él no tiene un arraigo tradicionalista en familias argentinas acá, es decir, tanto ha traicionado a propios como a extraños. Exactamente, y eligieron súper bien, eligieron un monigote bastante interesante y llamativo, pero y lo hicieron bien, si esto tampoco es casual, pero efectivamente sabemos quiénes están detrás de esto, el movimiento sionista, y lo está logrando en todos los países, ojo. Ahora acá, hablando de eso, ejemplo, eso es lo que te queríamos decir, vamos a ese tema, ¿no? Que vos en Chile también tenés un gran conocimiento sobre ese asunto de lo que está pasando, que allá sí se le da un matiz legal, me refiero a que se aplican las normas como se tienen que aplicar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a ver, lo que tengo entendido es que ahora, no sé si el 6 o el 8 se vota ya en Argentina justamente esto de la compra sin límites, que permitió el 6. Al señor que permitió a este señor comprar el pueblo entero con gente incluida. Bueno, acá en Chile pasa un fenómeno. Yo no sé si decirlo, a ver, lo voy a tratar de decirlo de la forma más asertiva que pueda. Si hay una cosa en favor que tenemos los chilenos, que somos unos indios porfiados y duros de corroer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que acá Kast también tuvo la posibilidad de vender las aguas a estos personajes. También tomaron, mirá, intentaron hacer lo mismo que acá. Nada más con Mecorot. Exactamente. Claro, porque ustedes en Buenos Aires ya las aguas pertenecen a estos personajes. En Buenos Aires acá, no, en toda la Argentina. ¿En cuántas provincias, 15. Pedro? 15. 15 provincias. En realidad creo que son 9 y después en el resto brinda asesoramiento, que es básicamente lo Imagínate. Un montón. Acá se intentó hacer y no se aprobó. Pero, ¿qué pasa? Que en el sur de Chile está pasando lo mismo que en la Patagonia Argentina, que llegan, entre comillas, turistas, dejan un cigarro prendido, se queman todos los bosques, después compran barato. Entonces, es un modus operandi. Claro, un modus operandi que se está haciendo ahora en España incluso también. Entonces acá la gente del sur ya los conoce y están haciendo movimientos civiles contra estos sujetos, los están expulsando, los están agrediendo, los están sacando, porque misteriosamente los políticos tampoco los están sacando, entonces la propia gente se está movilizando. Estos mochileros israelíes, ¿no? Misteriosos, ¿no? Turistas que empiezan a quemar los bosques, empiezan a comprar terrenos, y acá hay cierta limitación para las compras, no es como lo que quiere hacer Milei o lo que está haciendo. Entonces acá la propia gente se está movilizando con estos personajes que ya son reconocidos. Y hay movimientos bien armados, ojo, armados en el sentido de estructura. En Chile, resistiendo este tipo de accionar, digamos. Sí, en el sur. Sí, en el sur de Chile sí hay bastante movimiento con respecto a eso. ¿Y qué nos podés decir? Entonces, el gobierno chileno no permite la compra de territorio, digamos, como en Argentina, ¿no? Acá prácticamente el extranjero, no hay límite directamente para el latifundio. Claro, ustedes le están comprando a los pueblos con gente incluida, acá eso no pasa. No pasa y espero que no pase. ¿Cómo es la organización de ustedes en el sur, en las distintas regiones del sur de Chile? ¿Cómo se organizan los pobladores? Mira, la verdad es que es bien artesanal la organización, pero ha dado resultado porque están formando campamentos. Entonces realizan campamentos con puntos específicos, se quedan ahí por turnos, por ejemplo una semana un grupo, una semana otro grupo, se van turnando para limpiar esto de estos turistas misteriosos, ¿no? Pero es bien artesanal, digamos que me podría atrever a decir con tecnología mapuche ancestral, que yo no entiendo mucho de eso porque no vivo ahí, pero se están movilizando de forma, digamos, indios, ¿no? O sea, que con este conocimiento ancestral que nosotros ignoramos. Pero están bastante movilizados y eso me llena de orgullo, Claro. Discúlpame, Cristian, ahí lo están nombrando a Horacio Espartaco, que casualmente es el hombre, creador de contenido, comunicador chileno,
que aparece en primer lugar en la lista de Indra de antisemitas. ¿Lo conocés? ¿Tenés referencias sobre él? Sí, no, sí, yo lo sigo a él, tengo sus libros, es un tipo muy asertivo, muy informado, que está justamente, él, yo no sé si propiamente tal, él está en estos movimientos, pero sí informa con respecto a esto. Se está disputando el título sionista con un chico de Argentina, que no me acuerdo el nombre de este Jan momento, Martin, que también sí. Jan Martin. Sí, ese. Pero este chico está bastante informado. Él está movilizando, está educando y también, como siempre, pues amenazado de muerte, tiene que estar escondido, así que... Pero es bastante asertivo. Yo creo que es un buen personaje para informarse al menos. Te quería preguntarle, licenciado Cristian, el caso de los turistas, por ejemplo, en Pucón y todo así, ¿cómo se refleja? ¿Son israelíes o son de todas partes de Europa? ¿Cómo se va dando el tema? Lo que yo tengo, la información que tengo, que por ejemplo en Pucón o en las Torres del Paine propiamente tal, que ahí fue un incendio que quedó un problema importante, son supuestamente turistas israelíes. Pero estos movimientos que yo les comento, que están informados, que están armados, estructurados para correrlos, ellos descubrieron que no eran turistas, sino que eran soldados israelíes que estaban ahí. Ahora, ¿Te das cuenta? Entonces, pasan como turistas, pero son soldados, son tipos con preparación. Son gente de la FDI y de la Fuerza de Defensa israelí. Sí, por supuesto. No son cualquier turista. Estos son tipos con preparación. ahora, ¿van directamente a Chile o pasan de la Argentina a Chile? ¿Qué es lo que se sabe ahí? ¿O viceversa? No lo sé, tendría que averiguarlo, no lo sé, pero sí sé que llegan directamente a la Patagonia, a las Torres del Paine principalmente, que tienen una fijación con eso, con las Torres del Paine. Debe ser algo estratégico que yo ignoro. Sí, eso es lo que te iba a decir justo. Sí, ahí debe haber algo estratégico ahí. No Acá sé, dicen las ahí ignoro. cofradías. Las cofradías Ignoro si es que masónicas de vienen- Chile. ¿Y cómo está el tema de la Barrick Gold, hermano, allá? ¿Cómo se está dando la explotación? Perdón, no te escuché. ¿Cómo está el tema de la Barrick Gold allá en Chile, de la minera? A ver. Con el tema de la explotación minera, de la Barrick Gold. Sí. Lo que pasa, estamos hablando del tema de El extractivismo. tierras Sí, Sí. de los glaciares y obviamente de los recursos naturales que están siendo sacados tanto de los dos lados de la cordillera, ¿no? Compartimos la Barrick Gold con ustedes ahí y sabemos que son capitales multinacionales, pero que está el sionismo detrás. ¿Sabes lo que pasa con esos temas de la minera específicamente? Que acá está bastante regulado, al menos las mineras del norte de Chile están bastante reguladas y son bien estrictos acá con las mineras, hasta más o menos la quinta región puede ser. Pero ¿qué pasa? Que el sur de Chile, claro, el sur de Chile tiene el mismo fenómeno que el sur argentino. Claro. Está despoblado. Prácticamente desolado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mineras, estas empresas entran, te desvían los caudales, los ríos, te empiezan a Contaminar destruir con cianuro y todo. y a nadie le interesa porque hay poca gente. Entonces, ya acá en Chile al menos pasa que los pueblos que están perdidos en el espacio y el tiempo no tienen ninguna intervención de interés político. Entonces, estos tipos compran y empiezan a explotar, a destruir sin ninguna supervisión. Pero digamos que las comunidades mapuches, sobre todo, están en defensa de la tierra por la contaminación de sus recursos hídricos. Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema también político, porque lo que a ustedes les llega de información mapuche, digamos que tendría que ser un movimiento más político de izquierda acá. La comunidad real mapuche, los mapuches de verdad, sí son resistentes a eso sin necesariamente politizar los temas, pero son duros, ¿eh? No es fácil de pasar por ahí. Ellos defienden mucho la tierra, sí. Cristian, gracias por tu sapiencia, por compartirla, por aclarar el punto, ¿no?, de las operaciones psicológicas, que hoy en día ya es algo... Viste que en Suecia se creó una agencia de defensa de operaciones psicológicas donde se instruye directamente a los ciudadanos. ¿Cuán lejos que estamos, ¿no?, acá en Latinoamérica de tratar de hacer algo, pero ni por lejos, ¿no?, cuando te adoctrinan en la misma escuela, ¿no? Sí, pero sí, mira, yo recién estaba almorzando, pero vengo de una reunión por un tema de mi nuevo libro y tú ni siquiera puedes llegar a sospechar la reticencia que tienen los colegios a que vaya un profesional a informar a los chicos. Desde la psicología, desde el arte, lo que sea, cierran las puertas, o sea, están tan centrados en lo que ellos
tienen que plantear como programa educativo que cualquier profesional que ofrece una charla gratuita de psicología, de trabajo personal o de conocimiento en general del arte, en mi caso, te cierran las puertas. Casi dogmático, ¿no? Exactamente, y no. Entonces, pero tú dices de las instituciones de educación pública o privadas también. No, público, no, acá no. Tú sabes que los privados tú tienes acceso fácilmente porque ellos invierten en eso, pero en lo público no hay caso, no hay forma de entrar. Ojo, les voy a contar una experiencia corta. Yo hace poco fui a mi ex colegio secundario a entregar de regalo mis libros y no me los querían recibir. Me trataron súper mal, me dejaron esperando afuera, no me quisieron recibir los libros y después de muy mala gana me los recibieron. Ni siquiera me dejaron darle unas palabras a los alumnos. Entonces, como que tratan de cortar todo lo que sea expansión de conciencia. Entiendo. O sea, estás limitado directamente a la grilla curricular y chao, se acabó la historia. Exactamente, que no es muy distinto a lo que pasa en Argentina, por eso que los chicos están como están. Qué triste, ¿no? ¿Qué futuro nos espera de acá a una década, a un lustro? Ya ni siquiera una década. Afortunadamente nosotros ya estamos grandes, no sé si vamos a vivir el real catástrofe, pero lo necesario es eso, no dar lucha, presentar batalla y evitar que todos nos vayamos al garete, ¿no? Sí. Y tratar de... Y con los costos, y tú me conoces, mira, con los costos que esto conlleva, yo siempre soy al forma, va enseñando, va formando a los costos que tú tengas, y también he recibido amenazas de muerte. Sí, no, y no solo eso, pero... ¿no? Exactamente eso es lo que iba, la familia, lo personal, la vida de uno, la salud, para que... Y que uno lo hace por el bien de uno, ¿no? Porque después a veces el populum, digamos, el pueblo que no entiende justamente esa ignorancia que vos decís, te termina denostando, cuando vos en realidad tenés ideas nobles, ¿no? Exactamente, sí, mira, yo no sé si te conté, yo en el último libro tenía un patrocinio de una gran universidad acá y por cuestiones políticas me lo quitaron, así de simple. Así de simple. Y bueno, acá han hecho y eso que yo no cosas, partido. Que un gobierno hizo bien y porque era bueno el otro se lo canceló y viceversa, o sea, nunca se vio el pragmatismo, ¿no? Que es la base de la realidad, porque la única verdad es la realidad, y no lo dijo Perón, lo dijo Aristóteles. Sí, la verdad es que sí. Y eso que yo no he partido en nada, ¿eh? Y acá te cortan las piernas por una cuestión ideológica. Entonces, así como sociedad, nunca vamos a lograr ser unidos. Imagínate la potencia, tanto económica como de sangre que tenemos en Latinoamérica, pero estamos divididos. Qué triste. Cristian Mora Valenzuela, magíster, psicólogo y especialista. Te agradecemos la participación y gracias por habernos aclarado un montón de cosas. Gracias, Cristian. Gracias, hermano. Que tengas una excelente jornada. Chao. Bueno, cuídense. Chao. Gracias. Bueno, seguimos, ¿no? Qué interesante todo el tema de la manipulación psicológica, ¿no? Y de cómo están operando de ambos lados de la cordillera. Y eso es algo también